¿Cómo fue el final de la campaña de Israel para conquistar la tierra prometida? Quédate que te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué. Ya vamos por el octavo video y estamos en los capítulos 10 y 11. La idea de esta ocasión es que podamos analizar todo lo que implicó el final de la conquista de la tierra prometida, ya que el resto del libro de Josué directamente va a dar instrucciones respecto a cómo tenían que distribuirse los territorios, las ciudades y cómo cada una de las tribus tenía que asentarse en distintos lugares. Acá, en estos últimos dos capítulos que vamos a ver de esta parte, que serían el 10 y 11, vamos a ver cómo termina la campaña, es decir, cómo terminan de luchar y de tomar posesión de todo el territorio. Lo primero que vemos ya en el capítulo 10 es cómo la alianza que ellos habían hecho con los gabaonitas ya empieza a traerles problemas. Siempre que hacemos cosas sin consultar a Dios, sin buscar su voluntad, después, aunque Dios nos perdona, aunque Dios nos restaura, tenemos que lidiar con las consecuencias de los errores que cometimos. Y algo así es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ellos habían hecho un acuerdo con Gabaón. En esa época la palabra era importante, porque hoy en día uno puede decir, bueno, hago un acuerdo, pero a los 2 días lo rompo y no pasa nada. Bueno, en ese tiempo se le daba mucho más valor a la palabra y si ellos habían hecho un acuerdo, tenían que respetarlo. Así que distintos reyes del sur, de lo que era la tierra de Palestina, atacan a Gabaón en conjunto, porque los gabaonitas de algún modo habían traicionado a los cananeos, haciéndose aliados de Israel. Entonces todos juntos fueron para atacarlo. Y claro, ahí los gabaonitas dijeron, bueno, Josué, ayúdanos, vos sos nuestro aliado, así que tenés que venir a defendernos. Al final Dios evidentemente estuvo con ellos y bueno, todo esto terminó sirviendo para que lograran conquistar todo el territorio del sur de la región de Palestina. Recordemos que la campaña había iniciado en el centro. En todo el centro encontrábamos la ciudad de Jericó y luego la ciudad de Ai. Y bueno, ahora se están extendiendo hacia abajo. En todo lo que es el capítulo 10 se nos relata cómo conquistaron la parte sur, mientras que en el capítulo 11 apunta a cómo conquistaron el territorio norte. Y acá lo que vemos interesante es que Dios termina aniquilando a los enemigos por medio de una granizada que acabó con los ejércitos rivales. Vemos que Josué y los israelitas fueron valientes a salir a pelear contra distintos reyes al mismo tiempo, es decir, no era una tarea sencilla, requería confiar en Dios, en que Dios les iba a proveer la victoria, y Dios así lo hizo, obrando sobrenaturalmente para que los enemigos fueran derrotados. Josué y los israelitas pusieron su esfuerzo y Dios se encargó del resto. Dios no espera que nosotros hagamos más allá de lo que podemos. O sea, somos seres humanos, tenemos limitaciones, no podemos hacer todo. Y de hecho vemos la gran comisión y decimos, bueno, ¿cómo vamos a llevar adelante esto? Bueno, Dios se ocupa de los imposibles. Mientras que nosotros estemos dispuestos a avanzar, dispuestos a confiar que Dios es el que va adelante, veremos su mano moviéndose de maneras increíbles. A veces con cosas súper sorprendentes como esto de que Dios hizo caer un granizo sobre los enemigos para aniquilarlos, y a veces con cosas más sutiles, pero Dios aún así muestra su soberanía en cada momento de nuestras vidas. A su vez, vemos que las consecuencias de toda esta victoria fueron positivas para el pueblo. Miren lo que dice Josué 10:21. Finalmente todos los israelitas retornaron sanos y salvos a Maqueda, donde estaba Josué. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada en contra de Israel. Es decir, en toda esa región, en toda esa zona, nadie podía decir nada en contra del pueblo de Israel, porque era evidente que Dios estaba con ellos. Si bien la gente a veces habla por hablar, la realidad es que si Dios está con nosotros, si nosotros realmente anhelamos servirle, anhelamos darlo a conocer, entonces ¿quién va a poder estar contra nosotros? Van a querer perjudicarnos, pero aún así vamos a terminar siendo irreprensibles, que es lo que Pablo usa en muchas de sus epístolas, el término irreprensible, que no implica ser perfecto, porque uno puede ser irreprensible a pesar de tener errores.
sino que irreprensible implica que no tengo nada que visiblemente alguien me pueda achacar o que alguien pueda criticarme. Si me critican, son críticas infundadas, porque yo no doy lugar a esas críticas. Tengo un comportamiento adecuado en todas las situaciones, a pesar de que a veces, no sé, pienso cosas malas y demás. Cometo pecados, pero cometo pecados que no son visibles y que por ende no exponen el ministerio que la persona está llevando adelante. Acá se nos dice que era tal el compromiso de Israel que Israel tenía con Dios, que nadie se atrevía a decir nada en contra de Israel. Dios estaba peleando en favor de ellos porque en realidad la batalla era del Señor. Ellos simplemente estaban siendo instrumentos de Dios para castigar a los cananeos por todas las maldades que habían cometido a lo largo de la historia. Y acá también se da otra situación increíble, más allá del granizo, que está en los versículos 12 y 13 del capítulo 10. Dice así: ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jaser. Y en efecto el sol se detuvo en medio del cielo y no se movió de allí por casi un día entero. Esto es realmente increíble, o sea, era tal el anhelo que tenía Josué por servir a Dios que se atrevió a pedir una locura. O sea, ¿cuánta fe tenés que tener para delante de todo el pueblo decir: Dios, detén el sol? Y encima Dios lo terminó haciendo, porque en el corazón de Josué el deseo era honrar al Creador. No hay límites para lo que Dios puede hacer en nuestro favor, siempre que nuestro deseo sea glorificarle. Muchas veces el problema es que pedimos cosas centradas en nuestros propios deseos. De hecho, Santiago en su epístola dice: bueno, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para sus propios deleites, piden para ustedes mismos. Si pedimos para la gloria de Dios, sabemos que Dios nos va a responder las oraciones. Y si no nos responde, entonces es porque no necesitamos eso que estamos pidiendo para glorificarle. Todo lo que tenemos es suficiente para honrar su nombre. En este caso, Dios tenía que hacer algo muy evidente con la finalidad de causar temor entre las naciones y que su nombre fuera respetado. Ya por eso había sucedido todo lo que había sucedido en Egipto. Y del mismo modo, al conquistar la tierra con tales demostraciones de poder, Dios dejaba bien en claro a todas las naciones que Él es el Dios verdadero, que con Él no se juega. Hay muchos que intentan encontrarle explicaciones a esto que estaba sucediendo. Dicen: no puede ser que Dios haya detenido el sol, eso traería implicaciones cosmológicas súper graves, pero la realidad es que Dios es Dios, Dios está al control y Dios puede hacer lo que Él desee. Algunos hablan de que no es que el sol se detuvo en el cielo, sino que el pedido fue que el sol dejara de brillar. Simplemente se trataba de mantener la oscuridad para así poder perseguir a los enemigos sin tener que estar lidiando con el calor. También hay quienes hablan de que esto es algo poético y no algo que haya sucedido verdaderamente. Incluso tenemos personas que vinculan este pasaje con Segunda de Reyes 20, cuando Dios hace retroceder el sol delante de Ezequías, como también una manera de decir: bueno, acá el sol se detuvo por casi un día y lo que falta para completar el día lo cubrió cuando retrocedió el sol en el tiempo de Ezequías, para así lograr establecer el orden de todo el universo. Sea como sea, si bien esas cosas podemos considerarlas o no de acuerdo al gusto de cada uno, lo importante es que Dios obra en lo sobrenatural. Dios está por encima de las leyes de la física, y también vemos que Josué pidió algo increíble y Dios no lo avergonzó. En sí vemos que Dios siempre está obrando en favor de los suyos. Josué había hecho un pedido delante de todo el pueblo de Israel, y en sí no tenían ellos todavía la palabra de Dios como la tenemos hoy en día. Obviamente sí tenían la ley, pero solamente la ley. No había venido Cristo, no tenían todo el testimonio con el que nosotros contamos. Y al Josué hacer un pedido como este delante de todo el pueblo, Dios no quiso avergonzarlo, sino que quiso que todo el pueblo viera que Él estaba con él y que estaba Él mismo, Dios mismo, ganando en favor de Israel.
A su vez, el sol también era importante porque el sol era la principal deidad cananea, así como sucedía en varias otras religiones. Así que acá se estaba dando una batalla de los dioses. Al detener el sol, Dios estaba mostrando su superioridad frente al dios principal de los cananeos. Es como que estoy deteniendo a tu Dios es impotente al lado de lo que yo puedo hacer. Y es interesante que esto fue tomado en la Ilíada. Encontramos a Agamenón haciéndole un pedido similar a Zeus. Así que se ve que ahí Homero, cuando escribió la Ilíada, se inspiró un poco en este pasaje bíblico. Dios hizo algo sobrenatural. Solo Dios podría hacer algo así. Realmente no hay límites para lo que Dios puede hacer. No necesitamos explicar los milagros que encontramos en la Biblia, porque son justamente eso, son milagros, son cosas sobrenaturales, van más allá de nuestro entendimiento. Cuando vemos cosas como estas, en lugar de intentar explicarlas, simplemente tenemos que dar gloria a Dios por su grandeza, por su poder, por su infinita sabiduría y por cómo, siendo quien Él es, elige acercarse a nosotros y amarnos. Se menciona también que esto está escrito en el libro de Jacer. Este libro está mencionado en 2 de Samuel, capítulo 12, y básicamente era un libro que narraba hazañas de diferentes héroes de la historia de Israel. Es un libro del cual no se tienen registros hoy en día, no tenemos por qué considerarlo como un libro inspirado, sino que era un libro simplemente que escribía historias heroicas de diferentes figuras de Israel a lo largo de la historia. Acá tenemos que ver que el resultado fue la conquista de todo el sur, de lo que era la tierra de Palestina, pero esto no significaba que ya todo estaba listo, que ya todo había terminado, sino que ellos dominaron el territorio a nivel general, pero todavía las fortalezas seguían siendo habitadas por enemigos. Todavía había trabajo por hacer, cada tribu tenía que tomar su territorio, porque por ejemplo Hebrón estaba en el reino del sur, pero vamos a ver que después es el propio Caleb con su familia que van y capturan la ciudad de Hebrón. Acá lo que hicieron los israelitas fue tomar el territorio para luego cada tribu limpiar ese territorio, es decir, eliminar por completo a los enemigos de allí. También vemos una referencia a la obra de Cristo en el hecho de que los reyes enemigos fueron pisados por los generales judíos, los generales israelitas en este tiempo. Y esto nos lleva a pensar en el Señor cuando se habla en el Salmo 110 de que un día los enemigos de Cristo van a estar por debajo de sus pies, es decir, van a ser el estrado de sus pies. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, en esto vemos que en este caso los enemigos de Israel estaban siendo pisoteados por los generales judíos. Del mismo modo, Jesús va a venir a juzgar el mal y a establecer un reino eterno de gozo y de paz en su presencia. Los enemigos de Cristo fueron derrotados, aunque quizás hoy en día no lo parezca, porque Jesús todavía no vino a consumar su reino, no vino a establecer de manera definitiva el reino de los cielos, pero aún así Él ya logró la victoria. Sus enemigos están bajo sus pies, no tienen dominio, no tienen poder frente a su autoridad. Y por último, en el capítulo 11 encontramos el relato de lo que fue la conquista de la parte norte de Palestina. Esta conquista fue un poco más lenta y más compleja. Acá tuvieron más tiempo de prepararse también los de la zona norte, y un rey llamado Javín hizo toda una alianza con la finalidad de detener a los israelitas. A pesar de todo, no pudieron lograr nada. La realidad es que por mucho que alguien quiera oponerse a la obra de Dios, Dios es Dios y Dios siempre termina llevando adelante sus planes. Si Dios extiende su mano, ¿quién puede torcerla? O sea, ¿quién puede hacer algo en contra de Dios? Por eso leemos en Josué 11:23. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras. Es decir, gracias a la obra de Josué, gracias a todo este esfuerzo de los israelitas, la región pudo vivir en paz durante un tiempo. Del mismo modo vemos que así como Josué es el que logró establecer la paz para que luego los israelitas pudieran
tomar posesión de las bendiciones que habían recibido de parte de Dios. Del mismo modo, Jesús es el que logra la victoria por nosotros, para que luego nosotros podamos tomar las bendiciones espirituales que Él nos dejó. Si bien la salvación es por gracia, la realidad es que tenemos que luchar por el gozo de nuestra salvación, tenemos que luchar por la vida plena en Cristo. Es el Evangelio el que nos transforma, el que nos santifica, el que nos renueva. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros la que nos lleva a ser más parecidos a Jesús. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos por mostrar los resultados de nuestra salvación, dice la palabra. Por ende, también tenemos nuestra responsabilidad. Tenemos que, una vez que entendemos que Cristo logró la paz para con Dios y para con los hombres, de que Cristo nos dio la salvación, de que por fin nuestra alma está en reposo, está en descanso, ahora nos queda a nosotros tomar todas esas bendiciones que Jesús logró a nuestro favor. Y de eso se tratan los capítulos 10 y 11. Ya se tomó toda la tierra prometida, ahora queda de terminar de expulsar a los enemigos de cada una de las ciudades y territorios, pero de manera general los israelitas ya estaban en posesión de toda la tierra. Pronto estaremos continuando con nuestro estudio hasta llegar al final del libro. Nos quedan todavía 4 episodios más para poder reflexionar respecto a las implicancias de la conquista de la tierra prometida. Cuéntenme qué opinan de todo lo que leímos, qué les parece el tema de la obra sobrenatural donde Dios detuvo el sol. Y bueno, dejen su like si esto les sirvió y suscríbanse si no lo hicieron. Nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.